Muy buenas tardes, cochufletos, y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy, miércoles 9 de agosto del 2023, comenzamos la andadura en el interior para ver las novedades que tenemos del día de hoy. Así que ya sabes, bienvenido, dale al like y suscríbete. Bueno, pues hoy quería dar la bienvenida y las gracias a Jonathan Di Roma por hacerse miembro premium en el canal como soldado. Así que muchas gracias, Jonathan, por la confianza y hacerte miembro premium. Ya sabes, si quieres hacerte miembro premium, dale al botoncito rojo de unirme y tienes diferentes modalidades para unirte a mi canal como miembro premium. Así que muchas gracias a todos los que ya están suscritos y empezamos la vuelta. WeWare es una aplicación que te paga por andar, sí, como te estoy contando. Ya sabes, descárgatela y no andes más gratis. Introduce este código de patrocinio, Jesús-KXQW0, aparte te lo dejo en la cajita de la descripción, para que te ayuden con un poquito más de facilidad cuando empieces con la aplicación. Ahora sí que sí, comenzamos con las novedades. Bueno, aún seguimos viendo la grada abatible completamente cerrada, siguen trabajando en este caso con la estructura del videomarcador que falta por colocar en la parte del lateral este, la parte sur. Como podemos comprobar, hoy miércoles 9 de agosto sigue todavía totalmente acopiada con los cables de izado colocados, este útil y el otro lado también los cables ya totalmente colocados para izar, pero aún en el día de hoy no se ha procedido a hacer. Imagino que eso lo harán mañana por la mañana, mañana jueves 10 de agosto, o ya a muy tardar el viernes por la mañana, porque ya digo, como he dicho en el directo, no se puede empezar por la tarde porque este izado requiere muchísimo tiempo y por lo tanto habría que hacerlo por la mañana para que esté listo en su sitio por la tarde, antes de que se vayan los trabajadores a su casa a descansar. Como hemos visto estos últimos días, en la parte de la losa del terreno de juego han aprovechado para colocar todo ese material que van a utilizar estos días, sobre todo meter esas pantallas, tanto las del fondo sur como las del fondo norte. Ahora veremos cómo han quedado las pantallas ya correspondientes al videomarcador del fondo sur, pero aquí tenemos las del fondo norte. Hoy la verdad es que llevo un rato aquí en el interior, he hecho algún que otro directo y no he visto que hayan izado ninguna pantalla. Es verdad que tienen ahí como 4 pantallas, pero aún no las han subido. Mirad estas, qué pequeñitas, comparándolas con estas en los laterales. Así que bueno, ahí tenemos la fascia del primer anfiteatro. Ahora pasaremos a ver la fascia del lateral este. Ya sabéis que falta por colocar esas pantallas del anillo LED para conectarlas por la parte norte y por la parte sur. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando, en este caso soldadores, también son un pedazo de cracks en la colocación de esos soportes que mirad, yo creo que ya que si no empiezan a colocar las pantallas esta semana poco va a faltar, La colocación de las pantallas LED que faltan por colocar en esa zona es inminente. Vamos a hacer un barrido despacito, de derecha a izquierda, de sur a norte, para tener con más detalle todos esos avances que está sufriendo esta parte del Santiago Bernabéu. A ver si al finalizar esta semana vemos ya las correspondientes pantallas en ese lado. Y también lo que hemos visto en el directo de Maribel, lo que hemos visto en mi directo, cómo siguen colocando esas viseras de esos banquillos totalmente reciclados. Al menos parece que van a tener el mismo diseño o parecido que los que teníamos antes. Ahí podemos ver cómo están cortando alguna pieza antes de colocarla en su sitio. Ya podemos ver al fondo, en la parte de la pared, esos soportes totalmente colocados. Ya los colocaron en el día de ayer, colocando el techo de esos nuevos banquillos, esos banquillos del equipo local. En la parte del banquillo visitante, de momento nada de nada. Bueno, aprovechamos ahora que hemos visto cómo cortaban y están en estos precisos instantes llevando a su sitio esa parte de techo que faltaba por colocar para ya unir y formar toda esa parte de las viseras correspondientes al banquillo local. Banquillo local que hasta incluso me atrevería a decir que solo van a colocar en la parte central, que es el túnel hacia los vestuarios. Sí, ahí vemos, van a cubrir todo. Quiero recordar que antes toda esa parte de ahí, en la parte central, no estaba techado, no estaba
con viseras o con toldos o con porches o con techos, como queráis llamarlos. Creo que la parte del túnel de vestuarios no había, pero ahora parece que lo van a cerrar todo. Bueno, pues parece que algún otro cambio sí vamos a tener, ¿eh? Algún que otro cambio sí vamos a tener. Bueno, vamos a seguir viendo novedades, luego mostraremos de nuevo esta parte para ver cómo ha quedado, pero sobre todo quiero que veáis una cosa llamativa en el día de hoy, porque nos vamos a fijar, aparte de los asientos, porque quiero que cojáis asiento y os pongáis cómodos y cómodas para ver mi videazo, iba a decir directazo, estoy acostumbrado ya a decirlo. Y ahí tenemos las celosías del césped retráctil, que están totalmente sacadas, pero no todas, no todas. Ahí se ven los carros de transporte motor, esos carros que van hacia las bandejas y que, bueno, pues son las que transportan las bandejas, en este caso cuando las sacan hacia su lugar nativo, por así decir, y cuando las meten al hipogeo, bueno, las desplazan hacia la parte del hueco del hipogeo. Y están estas celosías, 1, 2, 3, 4, 5, 6 celosías totalmente sacadas. Totalmente sacadas. Y ahora, si nos fijamos en la parte de las celosías más cercanas al fondo sur, las podemos ver metidas en la grada, reposando. ¿Estarán haciendo pruebas? Yo, por lo que tengo entendido, y si mis informaciones no fallan, lo que están haciendo es colocar una subtapa entre la misma tapa que tenemos de cierre y la primera bandeja que tenemos en la parte más superior. Así que es posible que estén jugando con eso. Pero eso es lo que está pasando en el día de hoy en el césped retráctil. Esas celosías, las que tenemos ahora mismo en pantalla, en su sitio, recogidas debajo de la grada, y lo que decía, estas más cercanas al lado norte, sacadas. Eso es lo curioso que quería comentar del día de hoy. Vamos a mostrar estas partes, que son las pequeñas aperturas que tenemos entre la parte de la losa y la tapa, que podemos ver más o menos o levemente lo que está ocurriendo en el interior del hipogeo. Ya sabéis que es leve o es tímido lo que podemos ver todos los días, pero bueno, vamos a intentar plasmar aquí en el canal. Mirad, bueno. No sé si se aprecia bien en el vídeo, pero aquí en la parte izquierda tenemos la parte del geotextil de la bandeja. Ya sabéis que la última capa que se dio en la parte superior fue el geotextil antes de introducirlas. Y en la derecha tenemos... Ojito, cuidado, ojito, cuidado, no vaya a ser el césped, porque mirad, toda esta parte de aquí se ve más oscura, como si hubiesen echado algún que otro material, porque se ven las patas, se ven las piernas de los trabajadores. Así que no es que hayan tapado el hueco de ahí, es que han echado como alguna otra capa. No sabemos si están tratando con la parte de la tierra que está en las bandejas, pero mirad, hay algunas partes que se ve el geotextil. Mira, aquí a la derecha se ve lo blanco del geotextil, justamente ahí, y aquí a la izquierda no se ve. A lo mejor es posible que hayan retirado esa capa de geotextil, ese material, y estén echando algún tipo de fertilizante a la tierra que ya está colocada encima de la bandeja, algún tipo de producto que a día de hoy no sabemos, pero me parece súper extraño. Es que no se puede apreciar bien desde el exterior. Pero bueno, seguimos, vamos a ver si dentro de poquito vemos novedades al respecto. Bueno, pues ahí tenemos la parte del videomarcador del fondo sur, esa pestaña homenaje al Classic Bernabéu, en el que en el día de ayer vimos cómo colocaban la última pantalla justamente en esta esquina. Lo tenéis en el vídeo de ayer, seguramente lo hayáis visto porque tenemos un montón de visitas y vimos en récord personal. La verdad que fue un día histórico porque ya en teoría no van a colocar más pantallas en toda esta parte de aquí. Lo que sí van a hacer es colocar más pantallas en esta parte de pestaña entre comillas, del videomarcador 360 en esta parte norte, que por cierto, mirad, ya tenemos la quinta y última fila. Justo encima tenemos los polipastos, que son los encargados de subir esas pantallas desde la parte de la grada alta del fondo norte. Hoy a lo mejor no, porque ya es tarde, pero mañana jueves
Día 10 de agosto veremos la finalización de pantallas en esta parte de pestaña del videomarcador del fondo norte. Ya a jugar, por así decir, con las esquinas. Vamos a ver ahora las esquinas, tanto del fondo norte como las del fondo sur, que faltan por colocar esas estructuras. He de decir que esas dos plataformas que están en esta esquina de la losa del terreno de juego es una plataforma, otra la grúa, y están trabajando en la parte de la esquina del fondo sur con el lateral oeste, que por cierto, mirad, están subiendo otra pieza. Vamos a ver si conseguimos centrar la imagen. Ahí está. Ahí tenemos la pieza que están subiendo para seguir formando, en este caso, las esquinas de la estructura del videomarcador en el fondo sur. Perdón, que se me va el móvil, se me ha resbalado, tengo la mano un poquito sudada, perdón si estás comiendo. Y aquí tenemos la esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde parece que han acabado ya de colocar. ¿Os gusta lo que digo? Bueno, pues seguimos viendo la parte de la esquina del fondo norte, que estaba aquí suscribiendo a unos pedazos de cracks. Y bueno, pues parece que ya han acabado con esta esquina, al menos con la estructuración. Aunque bueno, ahí vemos la parte del rail de los polipastos, donde se acaba en esa zona, y así que imagino que tienen que seguir trabajando en toda esa zona. Tienen que desplazar los polipastos que ya los tenemos instalados en los dos fondos, tanto en la parte del fondo norte como en la parte del fondo sur. Así tenemos la parte de la cercha de rodadura del lateral este, imagino con todas las piezas ya colocadas, todo este entramado de piezas blancas como nuestros corazones madridistas. Y lo que habíamos visto antes, cómo siguen subiendo pieza a pieza. Esto parece un puzzle desde que empezó la obra, cómo siguen subiendo piezas para, en este caso, seguir con la formación de la estructura del videomarcador 360 en la parte sur y oeste del estadio. ¿Qué más queréis que os enseñe? Ah, espera, que no es un directo, es un vídeo. Ahí tenemos la plataforma del fondo norte, grada alta, arriba justo el anillo LED del primer anfiteatro, donde hemos visto también cómo seguían colocando y trabajando en la instalación de esas mamparas justamente en la parte superior de esa fascia. Ahora veremos, a ver si están colocando. No, ahora mismo no hay nadie colocando, pero bueno, si ampliamos podemos distinguir los nuevos cristales que han ido colocando en toda esa parte. Ahí los tenemos. Bueno, pues vamos a seguir, en este caso en el fondo norte, vamos a seguir el orden. Ya sabéis que llevamos 2 días, bueno, más bien 3 días, con un ajetreo enorme de nuevos asientos en esta parte del primer anfiteatro del fondo norte. Hasta en el día de ayer vimos cómo colocaban y cómo introducían esos nuevos asientos, que esos pertenecen a la parte del balcón de la línea de palcos, esos palcos que van a estar entre el primer y segundo anfiteatro del fondo norte. Mirad cómo va quedando, ¿eh? Ahora mismo están trabajando en la parte central. La verdad que el contraste que tienen esos asientos VIP con los nuevos asientos del bueno, el color azul navy, ¿no?, los que vamos a tener en todo el bowl del estadio, la verdad que tiene un contraste bastante bonito. Bastante bonito. Bueno, pues seguimos. Lo que decíamos, ya prácticamente tenemos toda la parte central y toda la esquina del fondo norte con el lateral oeste, prácticamente con todos esos nuevos asientos VIP. Vamos a ir lentamente para que veáis punto a punto, asiento a asiento, que han ido colocando en esa línea de palcos, en esa parte de terraza. Mirad cómo queda, ¿eh? Esta es la mejor imagen que podemos captar. Qué bonito, tío. Ojalá algún día podré estar en alguno de esos palcos. Y sobre todo en la parte del primer anfiteatro, que para mí es donde mejor se ve. Obviamente un lateral. En los fondos se ve muy bien, pero en los laterales para mí es el mejor sitio que pueda haber en el interior del Santiago Bernabéu para un día de partido. Puestos a pedir, ¿no? Es verdad que la parte de tribuna está muy bien porque está prácticamente a ras de suelo, un poquito más alto de lo normal. Pero bueno, la parte de tribuna más bien es para ver el partido, pero no tienes ese feedback con la gente, ¿no?, con la afición. No consigues ver lo que está haciendo la grada, si está haciendo una ola, no está haciendo una ola, o los tipos de movimiento que hay dentro del estadio. Bueno, antes de pasar a ver la parte del lateral este, seguimos el orden. Vamos a subir, en este caso, más anfiteatros. Nos vamos a la parte de la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Hemos visto grandes movimientos y grandes actuaciones durante estas últimas semanas, pero he de decir que llevo como unos 2 días sin ver grandes
hazañas en toda esa parte, donde vimos cómo colocaban esas estructuras metálicas grises en la parte superior para la formación y configuración de esas mamparas en la parte superior del techo. Vimos también cómo pintaban esas estructuras, sobre todo en la parte del fondo norte. Ahora pasaremos a ver los del fondo sur. Y también dijimos ayer, como comentábamos en el directo, que esta terminación, justamente las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro ya pegados al lateral este, no serán línea de palcos, no serán palcos en sí, serán algún tipo de salas para guardar o almacenar material. Bueno, subimos un poquito más, nos vamos al Skybar de la Torre D, este Skybar nordeste, donde podemos ver cómo siguen trabajando la colocación de ese recubrimiento final posterior a la colocación de esas mamparas de cierre, como han hecho la parte de la UCO y la UCI, y como han hecho también en el Skybar de Castellana. Ahí podemos ver cómo han colocado esos soportes para luego colocar definitivamente ese material, como han hecho la parte de la UCO y la UCI, y como están haciendo también en el Skybar de Castellana, que ahora veremos cuando salgamos del Tour Bernabéu. Mirad cómo está quedando, ¡qué bonito! Bueno, pues vamos a seguir, dejamos el modo gran angular para recordaros de que puedes darle al like a este pedazo de vídeo y suscribirte al canal para llegar a los 50.000 suscriptores, que estamos muy cerquita. Por cierto, mira. Están colocando otra visera de los banquillos, Me da a mí que hoy terminan con la colocación de todas. Son 6, que han colocado 5, al menos están colocando la quinta. Y la sexta la tenemos justo a la derecha, así que yo creo que hoy ya terminan de colocar todos esos techos para los futuros banquillos. Venga, vámonos hacia el lateral este, seguimos viendo la parte del primer anfiteatro. Ahí podemos ver los nuevos pasillos, el que tenemos a la derecha, el nuevo, coincide y conecta con la parte del lateral este, el que tenemos a la izquierda con la parte del fondo norte. Ahí podemos ver las nuevas mamparas que han ido colocando en la visera de esas líneas de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, que por cierto, pues la verdad es que no vemos ningún tipo de movimiento, al menos no han colocado esos marcos para las ventanas y para las puertas todavía, así que bueno. Hemos visto antes también la parte de la visera de la zona presidencial, hemos visto que iban bastante avanzados. Esperemos que esta semana veamos ya los primeros paneles que ya conectan con la parte sur y norte de esa zona del anillo LED, y ahí podemos ver ya la parte del segundo anfiteatro, donde he de decir que el tercero va mucho más avanzado. Parece que en este segundo anfiteatro han tenido que hacer muchos más trabajos que los que tenían que hacer en el tercer anfiteatro. Todas esas reformas, todas esas partes que han tenido que moldear, que construir, que cementar, como por ejemplo la parte superior con esa parte de las losas. Mirad cómo están mimando, cuidando cada centímetro de hormigón que van echando. Y lo que decía, sobre todo esas losas que conectan directamente con la línea de palcos, que son directamente las nuevas terrazas, como hemos visto en la parte del primer anfiteatro aquí del fondo norte, que ya están con los asientos, pues las que tienen que crear y construir en toda esa zona. He de decir que a partir de esta parte de aquí hacia el sur aún no han hormigonado, que tienen que seguir hormigonando toda esa parte de Cerralla para seguir creando las losas, el suelo de las futuras terrazas de esas líneas de palcos. Poco a poco vemos cómo siguen quitando esos puntales que sostienen el peso de esa nueva visera entre el segundo y tercer anfiteatro, esa nueva línea de palcos también, donde hemos visto estos últimos días cómo estaban hormigonando. Ya terminaron de hormigonar, por lo tanto pues a quitar todo el encofrado y quitar todos esos puntales. Esta zona de aquí que hemos visto en el directo, que faltaba un pequeño sector, más que nada el que tenemos en pantalla, ya está todo pintado, imprimado, pintado. Tenemos ya el tercer anfiteatro del lateral este al completo. Lo único ya que falta por hacer es colocar esos embellecedores, como estamos viendo ahora, esos materiales grises para la colocación de esas mamparas, como han hecho en la parte norte, la colocación también e instalación de esos pasamanos, que también veremos en la parte norte. Y ya, bueno, dentro de poquito, yo imagino y auguro que la semana que viene empezarán a colocar los anclajes, luego los soportes para los nuevos asientos, y en cuestión de 2 semanas ya ver los nuevos asientos en toda esta zona. No os preocupéis porque va a llegar
de sobra para el primer partido de Liga aquí en el Santiago Bernabéu. Ese 2 de septiembre a las 4:15 de la tarde. Vimos a principio de semana cómo empezaban a colocar los primeros pasamanos en esta parte superior del lateral este tercer anfiteatro. Subimos un poquito más la mirada, en este caso ya nos vamos al cuarto anfiteatro. Sí, como os lo estoy contando, cuarto anfiteatro del lateral este, antiguo gallinero. Ahí podemos ver los primeros soportes que colocaron para el cierre de la grada por su parte superior. De momento en la parte norte no han colocado todo ese material que ya sí han colocado en la parte central y que ahora iremos viendo. Ahí lo tenemos en pantalla ya, todo ese material totalmente nuevo que separa la parte de la grada con el Skywalk, ese paseo 360 grados que va a tener el nuevo Bernabéu. Ahí vemos las nuevas estructuras que colocaron en la parte central. También tenemos que estar muy atentos porque en esta parte central, en la zona de las viseras, tienen que colocar esas lamas de rejilla que vemos en la parte de Plaza de Sagrados Corazones, siempre acopiadas, y que de momento pues parece que no van a subir todavía. Ahí está ese material, esas planchas metálicas que han ido colocando en este cuarto anfiteatro del lateral este. Y ahí parece que levemente y tímidamente han empezado a colocar. Sí, han empezado a colocar ya también en la parte sur del cuarto anfiteatro. Ahí podemos ver a un trabajador. Justo en la parte superior tenemos las nuevas mamparas a modo de barandilla. Y la parte de la esquina de la torre A del Santiago Bernabéu. Vamos a pasar, ya que estamos sacando estas imágenes, a ver toda esta parte de la UCO y la UCI. Algunos se preguntan qué es la UCO, que es la parte de unidad central operativa, donde va a estar todo el dispositivo de seguridad controlando vía cámaras y demás, diferentes pantallas, diferentes ordenadores, observando y velando por la seguridad de todos los aficionados en los mismos eventos. Ahí podemos ver también algo novedoso, es que han conectado, han colocado más bien esta puerta que conecta directamente con la parte de la grada y con la parte inferior de los nuevos balcones de la UCO. Ahora veremos también si han colocado el recubrimiento final en los laterales de esta gran estructura para ir poco a poco retirando y desmontando esos andamios. Ya parece que han acabado, ya parece que han acabado, y mirad cómo queda, qué bonito, por favor, qué maravilla. Bueno, seguimos. Bueno, hemos estado viendo la parte del primer anfiteatro del fondo norte con esos nuevos asientos para la parte VIP, y ahora vamos a pasar a ver la parte del primer anfiteatro lateral oeste y ya la esquina del fondo sur con el lateral oeste también. Ahí podemos ver esas barandillas, esos pasamanos que han ido quitando la protección, esos plásticos negros donde ya han imprimado, ya han pintado, y por lo tanto pueden descubrir este nuevo material como estamos observando. Y también vemos que han empezado a colocar los mismos anclajes y soportes en esta parte que coincide y conecta con el lateral oeste. Vamos a ir lentamente hacia la parte del fondo sur, donde podemos observar que ya han imprimado, hasta incluso han colocado los anclajes en estos nuevos sectores, y vamos a ver hasta dónde han llegado con esa imprimación que se está dando en muchas partes del estadio al reformar el bowl. Mirad todos los anclajes que han colocado en el fondo sur. Ya a medida que van imprimando, van colocando los anclajes, y ya hasta aquí, ahí lo podemos ver, han llegado hasta este sector, esta parte central del primer anfiteatro del fondo sur. Ya faltan dos sectores nada más, dos pequeños sectores para terminar de imprimar y pintar este primer anfiteatro del Santiago Bernabéu. Y ahora lo veremos mucho mejor cuando salgamos del Tour Bernabéu, pero ahí podemos ver cómo aprovechan ya a seguir trabajando, en este caso en la grada alta y grada baja del fondo sur, porque ya han terminado de colocar todas las pantallas correspondientes al vídeo marcador de toda esta zona, así que tienen que optimizar el tiempo, tienen que seguir avanzando y reanudar los trabajos en esta grada, que imagino que en 2 días veremos grandes hazañas y grandes movimientos en toda esta zona. Ahora lo que digo lo veremos mucho mejor
cuando salgamos del Tour Bernabéu. Vamos a pasar a ver también la parte de tribuna y toda esta parte que están preparando para hormigonar. Ahí lo podemos ver, están preparando los conductos, así que en breve van a empezar ya a hormigonar esa parte del pasillo que conecta con la parte de la grada alta del fondo sur y con la parte de la grada desmontable que van a hacer ahí y la parte de tribuna. Así es como tenemos a día de hoy, miércoles 9 de agosto, esta zona del Santiago Bernabéu. Dejamos el modo gran angular y de momento en la zona de banquillos aún no han colocado más viseras. Vamos a ver antes de irnos la parte de la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur, donde vimos cómo empezaban a colocar ese material gris para luego la colocación de esas mamparas. Y bueno, parece que han terminado ya de pintar todas esas estructuras grises, por lo tanto ya se están ciñendo a colocar todo ese material gris, lo que digo, para la colocación de esas mamparas. Ahí podemos ver todas esas estructuras de esas nuevas líneas de palco que va a tener el fondo sur del Santiago Bernabéu en esta ubicación. Bueno, pues ya estábamos casi abandonando la vista panorámica del Tour Bernabéu y mirad lo que está sucediendo. Están subiendo otro paño de pantalla ya a la parte del videomarcador del fondo norte, que antes decimos que llevamos prácticamente todo el día sin ver movimiento en toda esta zona, y justo a la que nos vamos, pues ahí están subiendo otra pantalla a esa última fila del videomarcador, esa pestaña del fondo norte. Bueno, y mirad cómo están empezando ya a tapar con cemento toda esa parte de estructuras que han colocado en la parte más inferior del fondo sur. Ahí podemos ver esos rastros de cemento húmedo aún que han echado, pues debe ser que hace muy poquito. Y lo que estábamos viendo antes también, esa colocación de ferralla que han puesto justamente en esta zona de la grada alta del fondo sur, donde dentro de muy poquito empezarán a hormigonar. Bueno, pues aquí tenemos la parte de los accesos del lateral oeste, esta parte de Castellana. Mirad cómo avanzan, sobre todo siempre tenemos un montón de trabajadores en la zona, están colocando en este lado las mamparas en la parte inferior, además que las están colocando en estos precisos instantes, siempre con muchos trabajadores porque es material muy frágil. Al fondo, en la parte central, en estas puertas que voy a sacar ahora, está tapando un poco el trabajador, han colocado los nuevos domos, esas cámaras de seguridad rotativas para la vigilancia, en este caso, de toda esta zona, al menos esa puerta. Y bueno, pues las puertas centrales, donde desde aquí no se ve muy bien, pero sí, dando la vuelta en la parte de Castellana se ve mucho mejor. La verdad que toda esta zona de aquí va a pegar un cambio brutal en apenas pocos días, una transformación extraordinaria. Y vamos a pasar un poquito por la parte de Castellana y podemos ver todo ese material que han ido trayendo, esos palets totalmente protegidos con el plástico negro, diferentes maquinarias, trabajadores, todos esos materiales que van utilizando para la reforma de nuestro estadio. Seguimos. Bueno, qué vistas, qué vistas tenemos por aquí. Aprovechamos para sacar esa parte del Skybar de Castellana. Mirad cómo han ido colocando esos cristales, esas mamparas. Ya colocaron hace tiempo esas mamparas, la verdad. Y ahí tenemos ese recubrimiento final que están colocando, en este caso en la parte inferior. Y mirad, eso ya lo terminan hoy, eso ya lo terminan hoy. Hombre, por supuesto, sí. Vamos a ir lentamente hacia el otro lado, pero tiene pinta de que ya ese recubrimiento final estará terminado. Ah, no, pero mira, ahí falta todavía, no se ve mucho más, pero ahí siguen colocando recubrimiento en la parte inferior de esta estructura, en la parte de Castellana, ya orientados a la parte sur. Pero mirad cómo va quedando, qué verdadera locura, qué bonito va a quedar. Aquí tenemos la parte de tribuna, seguimos viendo poco movimiento, la verdad. Esta parte de tribuna que conecta con el lateral oeste, ahí tenemos la grada también del lateral oeste. De momento pues sin ningún cambio, con esos nuevos asientos. La parte al descubierto del césped retráctil, esa parte de las celosías que hemos visto que algunas estaban sacadas, otras guardaditas, ahí podemos ver. Ojo, que bien se ve desde aquí, ¿no? Ahí vemos cómo están trabajando
en la parte limítrofe entre la grada y las celosías. Ojo, cuidado, veremos a ver qué van a hacer ahí, porque ya están cortando material, parece que están colocando algún tipo de soporte. Uy, 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 uy. Esto no me lo esperaba yo, Esto no me lo esperaba yo. Veremos a ver en los próximos días qué resultado tenemos ahí. Y bueno, lo que hemos visto desde la salida del Tour Bernabéu, aquí a la izquierda tenemos los anclajes colocados, allá abajo del todo hemos visto cómo hormigonaban y tapaban esas grandes estructuras que han ido colocando estos últimos días. Y bueno, ya lo veremos más colocación de pantallas en esta parte, más que nada porque han terminado de colocar todas las de las pestañas del videomarcador en esta parte del fondo sur. Cuando sale el terreno de juego, poco a poco va quedando más libre, más despejada, y dentro de poco veremos cómo sacan de nuevo las bandejas del césped retráctil. Ya sabes, dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete. Chao.